Muy bien, buenos hermanos, estamos muy contentos de poder alabar el nombre del Señor y poder desarrollar en la iglesia temas que son muy importantes para el crecimiento de la iglesia, el desarrollo de la iglesia y por supuesto que todos nosotros podamos seguir creciendo como iglesia local, como iglesia que ama al Señor y que conoce la palabra y conoce la doctrina y conoce la sana enseñanza que tiene la Biblia para nosotros. Nosotros estamos hablando acerca, en estos domingos de octubre, del ejército invisible de Dios. Dios tiene un ejército invisible. Y ese ejército invisible, para que nosotros lo conozcamos, se llaman ángeles. Los ángeles del Señor es el tema que estamos nosotros desarrollando en estos domingos y el domingo pasado nos hemos introducido este tema que ya les digo, tiene un extremo que es un extremo donde se burlaban, donde no querían tomar el tema porque era motivo o causa de agresiones, y por otro lado está el ocultismo, que es el tema central, los ángeles, pero los ángeles que han dejado de hacer la voluntad de Dios. Entonces hay extremos, y cuando hay extremos, somos extremistas, decimos de eso no se habla, como en casa, ¿no? Hay un tema malo y de eso no se habla. Entonces vamos a postergarlo al tema, pero en casa vamos a hablar de este tema que es el tema de los ángeles. Nosotros vimos la semana pasada varias cosas acerca de lo que son los ángeles. Aquellos que han tomado apunte o han visto lo que hemos visto ha sido del nombre, de la naturaleza de los ángeles, de la personalidad que tienen los ángeles, del número de los ángeles. Hemos estado viendo diferentes cosas que nos han hecho, evidentemente, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. 5 cosas para que anoten, no se olviden de lo que vimos la semana pasada. 5 cosas con la misma letra, con la misma mentalidad, para que no se lo olviden. Y bueno, va a ser motivo de las preguntas el cuarto domingo, ¿no? Ya les digo que hay grandes premios no se lo pueden perder. El que conteste todo va a salir de acá muy bien. En primer lugar, vimos que los ángeles, en primer lugar, 5 cosas. Antes de introducirnos al tema, no sé cómo nos va a ir hoy con el horario, pero hasta lo que veamos lo vamos a ver. 5 cosas que vimos la semana pasada, antes de introducirnos a este tema de hoy. 5 cosas. En primer lugar, los ángeles son innumerables. No se pueden contar, porque en todos los lugares donde encontrá usted los ángeles, dicen millones y millones, millares y miles y miles de ángeles que estaban cantando o que estaban alabando al trono, alrededor del trono, aunque está la controversia si los ángeles cantan o no cantan, pero es un privilegio cantar, ¿no? Usted cuando viene a la cena cante, hable la boca, abra la boca y cante, porque es un privilegio cantar. Es un privilegio que podamos cantar nosotros, que como creyentes ya tenemos ese privilegio. Los ángeles, bueno, muchas veces o en muchas oportunidades, dicen, bueno, cantan los ángeles. Los ángeles cantaron cuando el Señor Jesucristo nació, los ángeles cantan alrededor del trono, pero también para algunos hay controversia de que realmente los ángeles canten, sino que dan voces, ¿no? Dan voces, tonan coros, lo ponen en forma antifonal, unos repiten lo que dice otro, santo, y el otro repite santo, 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 y entonces es lo que dice. Entonces son innumerables. Segundo lugar, los ángeles, vimos la semana pasada, son inmortales. ¿Por qué? Porque tienen un origen, pero no tienen un fin, ¿no? Es decir, fíjese que los ángeles, a pesar de que sean seres magníficos, extraordinarios, ellos, los que han caído, no se pueden salvar. No hay forma de que se salven. Están condenados. Y fíjese que nosotros, que somos más débiles,
que no tenemos ningún recurso, que no tenemos nada. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de sí ser salvos. Por eso es la gran diferencia que podemos cantar y por qué los ángeles quieren ver la iglesia donde está quebrantada delante de Dios, diciendo, gracias Señor por la salvación eterna del alma. Los ángeles son inmortales. La tercera cosa que vimos la semana pasada es que los ángeles son invisibles, ¿no? En la gran mayoría de los casos, y ya vamos a ver algunos casos especiales, los ángeles son invisibles, es decir, nadie está buscando ángeles por todos lados, o viendo ángeles por todos lados, o está buscando demonios por todos lados, ángeles caídos. Pero sí quiero decirles que en muchas oportunidades en la Biblia se han presentado, y en general se han presentado en forma de hombres, ¿no? Han tomado forma de hombres y tuvieron características de hombre, y cuando estuvieron con Abraham se sentaron en la sombra, y cuando estuvieron con Abraham comieron y caminaron, y cuando estuvieron con Abraham tuvieron forma de hombres. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con ellos. Y muchos, dice la Biblia, muchos sin saberlo, por eso somos hospedadores. Cuando somos hospedadores, la iglesia cuando es hospedadora en una conferencia, ¿no? Tenemos varias conferencias ahora, y podemos hospedar y podemos abrir nuestro hogar, sin saberlo alguno va a recibir un ángel, ¿no? Aparte del Miguel. Un angelito. Muy bien. Entonces, innumerables, ¿está claro la mente? Innumerables, ¿qué más? Inmortales, invisibles, invencibles. Mire, un ejército que está a nuestro favor, porque la Biblia dice que son espíritus creados para servir a todos aquellos que hemos creído en el Señor. Eso lo vimos la semana pasada, y por eso lo estamos resumiendo en estas 5 verdades que quiero que se lleven esta mañana por lo menos. Y la quinta verdad es que los ángeles siempre están interesados en la salvación de las personas. Siempre los ángeles obran, ¿para qué? Para que las personas tengan un encuentro con Jesucristo, como ya lo vamos a ver hoy, cómo actúan. Porque esto, lo que hemos visto es la generalidad, hemos visto la característica de los ángeles, y esta mañana vamos a introducirnos a la función de los ángeles. ¿Qué función tienen los ángeles? Y para que esto sea muy, muy, muy simple, muy claro en nuestras mentes, vamos a leer lo que dice el Salmo 103. Los salmos están llenos, sí. 4. A ver que los ayudemos. A ver cuáles fueron. Primero. Segundo. Inmortales. Tercero. Invisibles. Cuarto. Invencibles. Y quinto. Están los 5. Me puedo ir tranquilo. Bueno, muy bien. El Salmo 103, los salmos están llenos de esta expresión que los ángeles alaban. Inclusive se le da otros nombres, como estrellas, como vientos. Se les da nombres especiales a los ángeles que cumplen la voluntad de Dios. Acá en el Salmo 103, 20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortalezas, que ejercitan su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Es decir, bueno, vamos a comenzar esta mañana para que sea claro en nuestras mentes cuáles fueron las funciones de los ángeles, o cuáles son las funciones de los ángeles. ¿Qué podríamos decir? Bueno, con relación a la persona de Dios, con relación a la persona de Cristo, con relación a la persona de Israel, con relación a la persona de la iglesia, con relación a los eventos del porvenir, con relación a los creyentes. ¿Está claro? ¿Está simple? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros que aparece, si estamos estudiando una doctrina, es bíblica, donde está la Biblia, donde está la palabra, y que ha sido objeto de que Satanás, porque tiene sus ángeles también Satanás, confunda la doctrina?
para nosotros tiene que ser muy claro, cuáles son las funciones que los ángeles cumplen o que han cumplido, que siguen cumpliendo por la eternidad, delante de todos estos grupos de personas que yo les he mencionado. Entonces, en esta media hora que nos queda, vamos a estar mirando en la Biblia, como es el fundamento de esta iglesia, porque esta iglesia es bíblica, esta doctrina que muy pocas veces nosotros la hemos enfrentado de esta manera. Digamos que hemos hecho una operación a corazón abierto, ¿no? Porque realmente conocer el corazón como late o verlo como late no es igual que decir, bueno, ¿cómo es el corazón? O decirle, bueno, el corazón existe. Pero en realidad nosotros hemos ido a la profundidad de lo que dice Dios. Vamos a la clase de hoy. Entonces, el ejército invisible de Dios. Y en el ejército invisible de Dios, sus actividades. La actividad primera que vamos a ver es la ocupación en relación con Dios. Y en relación con Dios hay dos grupos de ángeles muy definidos, muy característicos en la Biblia. Hay dos grupos de ángeles muy definidos. Uno que está sobre el trono de Dios, está en relación al trono de Dios, como la Biblia lo indica, por ejemplo, los serafines, que eran los que están en Isaías capítulo 6. ¿Se recuerdan? Porque si no, no vamos a poder, si leemos todo, no vamos a poder detenernos, pero si ustedes recuerdan a Isaías, los serafines que están en el trono de Dios, que están alrededor del trono de Dios, serafines que son, digamos, presentados en forma de seres humanos que tienen sus ojos, que tienen alas, que tienen las alas que cubren su rostro, que cubren sus pies, que cubren que vuelan. Y entonces estamos hablando acerca de grupos de ángeles, como los serafines, los querubines que estaban en el arca, que estaban mirando lo que pasaba con el trono y con la adoración de Dios, recuerdan ustedes. Y hay otro grupo de ángeles que son aquellos que Dios envía. Por ejemplo, Gabriel, el arcángel Miguel, donde eran un grupo de ángeles que Dios envía ¿para qué? Para ayudar a su pueblo. Muy bien, entonces dentro de eso tenemos que los ángeles adoran y alaban a Dios. Fíjese qué hermosa figura, ¿no? Ellos adoran y alaban a Dios sin conocer los efectos de la salvación eterna del alma, sin haber estado agradecidos como estamos nosotros. La adoración es un fundamento de nuestro corazón. Es un fundamento que nos hace fuertes, de poder decirle gracias, Señor, por la salvación eterna del alma. Y sin embargo, estos seres que no conocieron lo que es el perdón, no conocieron, y aún los que están caídos no lo van a conocer nunca. Sin embargo, nosotros podemos decirle gracias, Señor, por la salvación eterna del alma, porque nos ha sacado del pozo profundo de la desesperación. Y hoy tenemos gozo, hoy tenemos comunión, hoy tenemos paz, hoy tenemos una familia. Esta iglesia es la familia espiritual que amamos, que queremos y que podemos sentirnos parte. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha unido, el Señor nos ha unido en el perdón completo que nos ha dado en la eternidad para que podamos también adorarle y alabarle. En segundo lugar, los ángeles sirven al Señor. ¿Cómo les sirven? Les obedecen y ejecutan su voluntad. Cuando nosotros oramos en el Padre Nuestro y decimos, Señor, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino venga a establecerse en el corazón de los creyentes, sea hecha tu voluntad. Así como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Es una oración tremenda esa, ¿eh? Porque estamos diciendo, bien, ¿quién le hace la voluntad de Dios en los cielos? ¿Quién cumple la voluntad de Dios en el cielo? ¿Quién le dice que el ángel vaya y busque a las personas y las sostenga y las levante y las cambie de rumbo? ¿Quién les dice? Dios dice. Y así en la tierra, ¿quién está haciendo la voluntad? ¿Dónde está el reino de Dios en esta tierra? Está en el corazón de la iglesia.
Acá está el reino. Y ese reino tiene que cumplir la voluntad. Así como en el cielo, la voluntad de Dios se haga en la tierra, en mi corazón, hermano. Cada vez que oramos, el Padre nuestro, para nuestra bendición. Dice, en tercer lugar, protegen a los hijos de Dios. Los protegen. Nosotros no sabremos, ni tenemos idea cuántas veces esta semana Dios envió a sus ángeles alrededor nuestro. Dice la Biblia, Él va a enviar a sus ángeles alrededor de nosotros para que nuestro pie no tropiece en peña. Él va a enviarnos sus ángeles. ¿Cuántas veces este año, hermanos, los ángeles del Señor, el ejército invisible, estuvo al lado nuestro? Nos sostuvo, nos consoló, nos alentó para que podamos seguir. Muchos de nosotros podríamos decir, ya hasta aquí llegué, hasta aquí pude llegar y no doy más. Y sin embargo dice la Biblia que a sus ángeles va a enviar, es el ejército de Dios el que va a estar con nosotros, sosteniéndonos para que nosotros volvamos nuestra mirada a Dios y le digamos, gracias Señor por tu cuidado. Gracias a Dios por el cuidado que tú has dado con nosotros. No, nos protege. En tercer lugar, son enviados y participaron de la revelación de la Escritura. En la antigüedad y en Daniel, por ejemplo, si ustedes leen en las profecías de Daniel, Daniel está dividido en dos partes, ¿no? Una primera parte es histórica y la segunda parte es profética. Si ustedes leen la segunda parte, van a encontrar que permanentemente la profecía, y una de las profecías más grandes que nosotros esperamos se cumplan, es decir, la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel, donde van a estar aquí los 7 años de la tribulación, donde va a aparecer aquel príncipe, el anticristo, fue dada justamente por un ángel a Daniel, al cual le dijeron, Daniel, tú eres muy amado. Y si los ángeles aman a Daniel, porque Dios ama a Daniel, los ángeles nos aman también a nosotros. Porque Dios es amor. Por eso nos ama. Y nos da la revelación que antes no sabíamos, que antes no entendíamos, que es la palabra eterna de Dios. Son enviados, son instrumentos en las manos de Dios y también custodian los ámbitos celestiales. ¿Quiénes son los ángeles estos? Los serafines, Isaías 6, los querubines en el arca, cuando estudiamos el tabernáculo, cuando estudiamos el templo, sabemos que los ángeles están custodiando el momento de la adoración. ¿Está claro entonces el tema en relación Dios con los ángeles? Vamos a seguir adelante. Vamos ya unos 15 minutos. Seguimos adelante. Las obligaciones en relación al Señor Jesucristo, ¿cuáles son? Ya está más fácil y todos la tenemos en la mente, muy repetidas veces hemos escuchado que los ángeles asistieron al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad. Ya cuando nosotros estudiemos la tercera clase o se pueda dar la tercera clase, vamos a ver que hay un ángel en el Antiguo Testamento muy especial, que es el Señor Jesucristo, la aparición del Señor Jesucristo en el ángel de Jehová. Está en el Antiguo Testamento. Si ustedes ven todo el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová va apareciendo. Cuando empieza el Nuevo Testamento, ya no está más el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque está encarnado el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Por eso entonces entendemos nosotros que es el ángel de Jehová, es el Señor Jesucristo, por lo que Él dijo, por lo que dijeron las personas que lo vieron. ¿Quiénes lo vieron, por ejemplo? Manoa lo vio, un hombre, ¿el padre de quién? El padre de Samsón. Y dijo, hemos visto a Dios, vamos a morir.
Y entonces él le preguntó, ¿cómo es tu nombre? Para que cuando se cumpla todo podamos adorarte. ¿Y cuál fue el nombre que le dio el ángel? Admirable. Porque Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a ver lo que hace el Señor los ángeles con el Señor Jesucristo. En primer lugar, lo acompañaron, esta palabra se llama teofanía o cristofanía. ¿Qué significa esto? Las apariciones del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿no? El Señor Jesucristo, como ángel de Jehová, apareció en muchos lugares. Desde el comienzo. ¿Cuándo fue la primera vez que apareció el ángel de Jehová en la Biblia? Es cuando justamente una mujer que era rechazada, postergada, una criada que estaba con su hijo en medio del desierto, abandonada, Agar, el ángel de Jehová le vino y le consoló. Fíjese qué hermoso, ¿no? Qué consuelo, porque Cristo viene y lo consuela. Y la mujer le dijo, ¿quién eres tú? Tú eres el Dios viviente, el Dios viviente que me ve. Uno de los títulos de Dios, el Roy. Entonces le dijo, tú eres el viviente que me ve, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se le apareció a Abraham, ¿no? Cuando iba a entregar a su hijo, cuando lo iba a sacrificar. Y el ángel de Jehová le dijo, detén tu mano, porque ha visto Dios, un ángel que diga así, era la autoridad que Dios tenía para decirle, por lo que has hecho te bendeciré, y serás bendición para todas las naciones, porque de ti saldrá el que va a vencer el pecado, de ti saldrá el Cristo, el Señor, el Salvador del mundo. ¿Dónde más se apareció el ángel de Jehová? Fíjese que el ángel de Jehová hizo hablar a un animal, ¿no? Lo hizo hablar, no sé si es por la relación que hay, ¿no? Pero bueno, un animal que iba por el camino, ¿no? Un hombre que se llamaba Balaam, un profeta, que quería tener ganancias, que quería llevar el pueblo a la fornicación, fue invitado para ir a maldecir al pueblo de Dios. Fíjese lo que hace, cuando uno se enfrenta al pueblo de Dios, cuando uno habla mal del pueblo de Dios, cuando uno habla mal del pueblo de Dios, porque ¿a quién lo habían invitado? El rey de Moab lo invitó a maldecir al pueblo de Dios. Pero cuando iba en el camino, la mula iba en el camino y cuando de repente se detiene la mula, 3 veces, Balaam ya la quería matar y dijo, si yo tuviese una espada te hubiese matado porque no me respondes. Entonces en ese momento, ¿qué pasó? Dios la hizo hablar a la mula, fíjese hermano. Nosotros a veces no hablamos de Cristo, ¿no? A veces hablamos de otra cosa, pero no de Cristo. La mula habló y le dijo, ¿qué te pasa? ¿No soy yo tu animal que nunca te ha dejado, nunca ha dejado de caminar, nunca te ha dejado de trabajar? ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás pegando? Entonces, porque te has detenido y todo lo explica. Pero el ángel de Jehová, ¿qué hizo? Le hizo abrir los ojos a Balaam para que lo vea. Y el ángel de Jehová estaba con una espada para cortarle la cabeza a Balaam. Entonces, ella te ha salvado, le dice. Ella te ha salvado. Porque si no, yo te hubiese cortado la cabeza a vos. ¿Y qué nos dice esto, hermanos? Nos dice que el ángel de Jehová es el que nos guía para cuál es nuestro ministerio. Porque a veces nos detienen, se cierran las puertas y las queremos abrir igual. A veces nos detiene porque no tenemos que seguir por ese camino y lo queremos seguir igual. Sin embargo, el ángel de Jehová se apareció para decir, bueno, vas a ir, pero yo voy a darte cada palabra que vas a decir. Y al final fue un fracaso completo porque no pudo maldecir al pueblo de Dios. Es decir, cuidado cuando nos
nos metemos con el pueblo de Dios. Porque cuando murmuramos contra el pueblo de Dios, cuando maldecimos al pueblo de Dios, porque el ángel de Jehová está observando cada conversación que nosotros tenemos. Vamos a ir rápido porque si no... Los ángeles estuvieron en la encarnación del Señor Jesucristo. Ustedes se recuerdan bien cuando vino el advenimiento, ¿no es cierto? Y habló acerca con José, el ángel, y con María, el ángel. ¿Qué ángel que habló con María? El ángel Gabriel, uno de los pocos ángeles que tiene nombre propio, y le dijo todo lo que había de pasar o de suceder en esa oportunidad. En el nacimiento, uno de los hechos más increíbles. ¿Por qué? Porque la humanidad toda, aun cuando no sean cristianos, recuerdan el momento que los ángeles ya hablaron a los pastores, anunciaron, dieron el anuncio y allí está, las huestes celestiales se aparecieron y dijeron ¿qué cosa? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Seguimos adelante en la tentación. Fíjese qué tremendo, ¿no? Que cuando el Señor fue tentado, después de tanto tiempo, el diablo ha sido el ángel principal de lo creado. Fue el ángel primero, el ángel que con más características habla la Biblia, que tuvo en sabiduría, en hermosura, en que podía cantar. Sin embargo, cayó hasta lo más profundo para tentarlo al Señor. Pero cuando terminó la prueba, fíjese hermano, qué bueno, ¿no? Que cuando terminamos la prueba y cuando nos agarramos de la palabra de Dios y el Señor le respondió con la palabra, los ángeles vienen a consolarnos. Los ángeles vienen a darnos fuerzas. Por eso nunca estamos solos. Lo maravilloso de esto es que nunca nos deja solos. Por más prueba que esté pasando usted, por más prueba que esté sucediendo en su vida, hermano, qué bueno es que después de la tentación están los ángeles para decir, mire, con la tentación viene la salida. Y usted podrá estar con problemas en su matrimonio, con sus hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos venido esta semana con lágrimas? ¿Cuántos de nosotros esta semana hemos venido sufriendo? Y saber que tenemos un consuelo, saber que tenemos a alguien que nos está esperando para consolarnos, es darle gracias a Dios por este ejército invisible que Dios manda a todos aquellos que le temen. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen. Porque ¿quién es el único ángel que puede estar en todos lados al mismo tiempo con todos? El Señor. Y los defiende. En la tentación. En Getsemaní, antes de ir a la cruz, y aquí yo les decía la semana pasada, fíjense hermano, qué importante, ¿no? Que antes de ir a la cruz, los ángeles asistieron al Señor. Pero en la cruz, pudiendo tener 12 legiones de ángeles que lo cuidaran, Él no quiso. Porque Él enfrentó todo nuestro dolor en la cruz para podernos salvar. En Getsemaní, en su resurrección anunciaron los ángeles, en su venida los ángeles van a estar anunciando la venida del Señor, va a venir con Él, la segunda venida, los ángeles van a estar viniendo con Él. Entonces los ángeles evidentemente existen. ¿Quién cree que los ángeles existen? Todos tenemos que creer que los ángeles existen, que son cuerpos espirituales creados por Dios para hacer bendición. Vamos a pasar a la ocupación con Israel. ¿Por qué se ocuparon los ángeles de Israel? Porque era el pueblo amado de Dios, pueblo terrenal, amado por Dios, y nosotros somos el pueblo celestial amado por Dios. Vamos a ir rápido para que podamos terminar con la clase. En primer lugar, se le apareció a los que originaron este pueblo. Este pueblo se originó desde Abraham. Después de Abraham pasó a su sobrino y
Fue una gran conmoción porque los ángeles estuvieron allí, los ángeles estuvieron defendiéndolo al sobrino, y porque Moisés también, dice la Biblia, a Moisés cuando rompió las tablas, ¿quién se las entregó de nuevo? Los ángeles. Dice que los ángeles entregaron esas tablas de la ley a Moisés. Es decir, Dios la escribió, los ángeles fueron enviados. Segundo lugar, lo protegieron a Israel en el desierto, lo guiaron, lo amaron. En el desierto, ¿cuántas veces el pueblo de Dios sufrió ataques? ¿Cuántas veces el pueblo sufrió desastres? Y sin embargo los ángeles salían y daban la victoria. Por ejemplo, lucharon contra enemigos y dice la Biblia que revelaron grandes profecías al pueblo de Israel. Israel es amado por Dios, es el pueblo amado por Dios. Israel es el pueblo original porque de allí salió el Salvador y por eso Dios lo ama. Y por eso Dios le dio la salvación y por eso Dios le dio todo lo que ellos tuvieron. Pero en este momento, en esta dispensación, Israel, los palestinos y todos necesitan la salvación eterna del alma. Israel necesita la salvación, hermano. Necesita el perdón de sus pecados, porque en este tiempo el único que salva, el único camino al cielo en este momento es el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que predicar para que podamos predicarle a todo el mundo, inclusive a los gentiles, a los judíos, a los palestinos. Todos necesitan en esta dispensación el perdón completo de los pecados. Seguimos adelante, ya mi hora se fue. La ocupación en relación con los gentiles. ¿Qué pasó con los gentiles? Bueno, rápidamente en la antigüedad participaron de la salvación de las personas. Ellos fueron los ángeles, las personas que entraron hasta Sodoma y pudieron decirle, miren, tienen que salir ya porque hay peligro, porque Dios va a destruir, porque Dios va a arrasar la tierra. En segundo lugar, ejecutaron los mismos juicios, ellos mismos ejecutaron juicios sobre personas. En tercer lugar, destruyeron a Sodoma y Gomorra como una evidencia y no deben ser objeto de adoración. Este es uno de las grandes problemas que hay con respecto a este tema. Es decir, que la gente, especialmente en los años 1990, hasta el año 1999, hubo como un despertar en adorar a los ángeles. Se hicieron religiones. Muchas personas creyeron que los ángeles eran como dioses. Se hicieron iglesias para adorar a los ángeles, para pedir a los ángeles. Los ángeles son enviados por Dios. Nosotros nos preocupamos por adorarle a Dios. Dios va a enviar según su voluntad sus ángeles a todos aquellos que le necesiten. Pero nosotros estamos bajo la voluntad perfecta de Dios. Y entonces eso es lo que tenemos que recurrir. Los ángeles y la iglesia. ¿Qué hacen los ángeles en la iglesia? Acá quiero detenerme porque la verdad no me va a dar el tiempo. Oro para que el Señor venga antes, pero quiero definir esto. La iglesia son espíritus que nos ministran, ¿no? Es decir, hay ángeles acá, hermanos. Dentro de nosotros hay ángeles, como también hay demonios. Hay demonios, ¿por qué? Porque el príncipe de la potestad del aire está en todos lados. ¿Y qué hace el demonio? El demonio roba, el demonio nos hace que nos tienta, ¿no? Entonces, la mente, por ejemplo, es cuando nosotros dejamos que sea un nido, entonces la oficina, ¿no? Hay una oficina ahí que se ocupa de distraernos, de que pensemos en otras cosas. Pero acá dice la Biblia que los ángeles hacen que nosotros estemos atentos a la voz de Dios. En segundo lugar, pueden hacer arreglos para la salvación de personas. En la iglesia, cuando usted lee la Biblia, por ejemplo, el evangelista Felipe, él no tenía pensado ir al desierto.
Sin embargo, un ángel lo llevó al desierto para que le predicara a un eunuco. Y el eunuco se convirtió. Cornelio tampoco era un hombre religioso, un hombre bueno, y sin embargo él no pensaba que iba a venir Pedro de una ciudad lejana para poderle hablar, y sin embargo el ángel lo trajo. ¿Por qué? Porque los ángeles están facilitando, son facilitadores para que nosotros también podamos venir a la iglesia, para que nosotros podamos atender, para que podamos amar más a Dios, son facilitadores. Por eso es que qué importante que es saber que el Señor nos cuida y nos guarda, nos libra, nos sostiene. Y en tercer lugar, puede hacer milagros a favor de los hijos de Dios, ¿no? Yo este año, cuando la nieta de los hermanos Arduzo se cayó, yo digo, ¿cómo puede ser que una persona de una terraza se caiga de cabeza al suelo y que no pase nada? Qué bárbaro, ¿no? Porque hay un poder, y ese poder son los ángeles de Dios que están alrededor nuestro. Y que los niños tienen ángeles que le cuidan, es verdad. Y que miran el rostro de Dios, es verdad. Los ángeles están dispuestos a hacer milagros. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Quiero terminar con estas tres cosas que son muy, 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 muy importantes. Muy, muy importantes. Y se las digo con mucho amor, hermano. Con mucho amor se lo voy a decir. Acá hay tres textos que los vamos a leer. Estos sí los vamos a leer para terminar. Porque son textos que son fundamentales para nosotros, para saber que permanentemente la iglesia es la facultad, es el lugar donde los ángeles aprenden. ¿Qué aprenden los ángeles? Aprenden de cómo una persona puede ser perdonada y dar gracias. Vamos a leer el primer versículo y con esto ya terminamos. Pero esto es muy importante para que usted se lo lleve, lo siga leyendo, lo siga teniendo en su hogar y sepa que en la iglesia están ángeles que están mirando el culto, están dentro del culto. Por eso nos reunimos en nombre del Señor. Efesios, vamos primero a 1 Pedro 1:12, que lo tengo abierto, perdón. Dice así la Biblia, la santa palabra de Dios: a estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administrábamos las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar, ¿quiénes? Los ángeles. Es decir, los ángeles anhelan mirar la iglesia. Los ángeles que no nos vean peleando, ¿no? Que nos vean adorando. Que nos vean adorando. Vamos a Efesios, otro de las porciones que no podemos dejar de pasar por alto cuando estudiamos los ángeles. En el capítulo número dice 3, ahí está un capítulo del misterio que es la iglesia. La iglesia es un misterio, que seamos hermanos, que estemos juntos, que tengamos diferentes religiones, diferentes orígenes, diferentes lugares, ¿no? Y sin embargo estamos juntos. Es un misterio. Entonces, ¿qué dice Efesios 3:9? Dice: y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Hay un misterio que fue escondido de los siglos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia aquí está el nombre de los ángeles: principados, potestades,
en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿quién es el que enseña a los lugares celestiales? ¿Quiénes son los que enseñan a los ángeles? La iglesia, el misterio escondido. Nosotros somos un misterio. La iglesia es un misterio. La iglesia es un misterio que fue revelado en estos últimos tiempos, que seamos hermanos, que nos amemos, que nos perdonemos, que nos sobrellevemos, que nos sostengamos. Hermanos, los ángeles quieren ver ese misterio en nosotros para poder aprender. Y el último que es más tremendo para nosotros a veces, porque uno quisiera arrancar esa hoja que no esté en la Biblia, pero bueno, está en la Biblia, lamentablemente está en la Biblia. Capítulo número 11, versículo número 10, dice la Biblia, la palabra de Dios, por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué significa esto? Está en la Biblia, ¿no? No es que yo lo haya puesto para ofender a alguien. No quiero ofender a nadie esta mañana. Simplemente quiero decir que la Biblia dice que por el orden de Dios, por la causa de la creación y porque Dios necesita el orden en el culto, ¿cuál es lo que dice acá? ¿Qué es lo que dice acá? Los ángeles van a estar viendo el culto. Los ángeles van a estar viendo el culto y el orden del culto. ¿Y cuál es el orden del culto? El orden del culto es la sujeción, palabra que solamente se puede realizar bajo el dominio del Espíritu Santo, si no, no se puede. Y en ese dominio del Espíritu Santo de Dios, entonces hay un orden de Dios. Cristo, Dios, la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza del hombre. Por eso el hombre no tiene que cubrirse. La mujer, el hombre, cabeza de la mujer, y la mujer que era la gloria, su cabello. Entonces, para que haya un orden en el culto, entonces se ponía la cubierta o el velo. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que nosotros, entendiendo esta hoja, que algunos quisieran que no esté en la Biblia, pero está en la Biblia, lamentablemente, los ángeles ven ese orden. Los ángeles ven ese orden. Y por los ángeles ven ese orden y ven que hay un culto que está ordenado. Es decir, ¿por qué nosotros, bueno, no le vamos a hacer sentir mal a los hermanos? No, no le vamos a hacer sentir mal, hermano. Desde el amor con que la palabra de Dios nos dice, necesitamos una iglesia que obre la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia habla acerca del orden del culto. Hay un orden del culto. El orden del culto es cuando nosotros sentimos que los ángeles están aprendiendo de nosotros cómo se adora al Señor. Entonces esta mañana, digamos, Señor, queremos adorarte. Queremos ser buenos maestros de los ángeles. Queremos ser una iglesia ordenada. Queremos sentir que verdaderamente tus ministros han venido y me han ayudado esta semana. ¿Qué pasó esta semana? ¿Cuántas veces me parecía que ya no llegaba a la meta y sin embargo nos ayudaron? Que el Señor nos bendiga, hermano, para que podamos seguir estudiando de los ángeles, porque hay un montón de enseñanzas, muchas más, y yo les disculpo que estos 13 minutos que me he robado se los voy a devolver algún día, pero vamos a orar para que podamos ir al café y después nadie se pierda la escuela dominical donde estamos por empezar la vida del patriarca Job. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana la oportunidad de abrir tu palabra. Sabemos que ella tiene tanta enseñanza para nosotros. Sabemos que ella nos habla de tantas cosas
tan hermosas al alma. Y sabemos, Señor, que tú envías tu ejército celestial para cuidarnos. Gracias porque en esta semana, sin saberlo, tú nos has guardado. Gracias porque en esta semana tú has guardado nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros nietos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás cuidando la iglesia. La iglesia es tuya. Y, Señor, sabemos que los ángeles acampan alrededor de los creyentes. Bendice este tema, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. Haznos más fuertes. Permite, Señor, que podamos clamar por tu misericordia a nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.